encuentra en Marcos 1:16. Amén. Y lleva como título: Jesús llama a 4 pescadores. Amén. Amén. Gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remandaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Puede tomar sus asientos. Amén. Y la palabra de hoy nos habla de Jesús, amén, que hace el llamado a 4 pescadores. Y mi persona se ponía a meditar cómo eran aquellos a quien llamó Jesús, amén, cómo eran aquellas personas, aquellas 4 personas que Él llamó, y cómo fueron las otras personas que Jesús llamó, amén, para que le siguieran, para Él poder enseñarle, amén. Y luego dice que Él los mandó a predicar, amén, a otras almas necesitadas, a otras almas en la misma situación que ellos estaban, amén. Y reflexionaba en esta palabra por lo siguiente, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que quizá usted va y le predica un alma y le dice a esa persona: no puedo ir a la iglesia, o en la condición que estoy no me puedo acercar a la iglesia. Cuando deje de fumar, voy a ir a la iglesia. Cuando deje de tomar, voy a ir a la iglesia. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Nos pasó que cuando salimos a predicar con un grupo de hermanos, se acercó un joven, amén, y se le habló palabra de Dios. Y este joven dice: sí, amén, me gustaría acercarme a la iglesia, pero no puedo por mi cuerpo, me lo tatué y tengo muchos tatuajes, amén. Y como eso, quizá a usted le ha pasado algo similar, y quizá le han dicho otra cosa: no puedo ir por esto, o cuando deje esto, me voy a acercar y voy a ir a la iglesia, amén. Y meditaba y decía: ¿por qué quizá la persona responde de esa manera? Quizás porque tiene vergüenza o no se cree digno, amén, de llegar en esas condiciones a la iglesia, amén. Y quizá hoy haya un alma escuchando o viendo este video y la palabra es para esa persona y para nosotros, hermano, amén. Y me ponía a pensar en nosotros, cómo fue cuando nosotros llegamos. Nosotros llegamos y llegamos con muchas cosas, quizás diciendo malas palabras, quizás en mentira,
Pero quizás se llevó con eso de mentir, de vicio, de alcohol quizás, o de salir. Pero de igual manera, Dios lo llamó, amén. Y algo que podía anotar, Dios nos llama a gente capacitada, amén, a su camino, a Él. Sino que Dios capacita a los que llaman. Cuando Él nos llamó a nosotros, quizás nosotros no nos sentíamos dignos, por así decirlo, o capacitados, o no sé cómo se puede expresar otra palabra, amén, para llegar, porque estábamos con esto, o esta cosa, o esto de salir, o el motivo el cual sea, amén. Y meditaba que su palabra nos habla que Él se acercó a esos pescadores y la palabra de Dios, amén, nos habla un poco de cómo es que eran estos pescadores, amén. Estos pescadores no es que tenían cursos de teología o cursos en sinagogas, amén. Estos pescadores quizás no eran empresarios, quizás no tenían la escuela, esa capacidad de haberles enseñado, quizás no sabían leer, hermano. Pero la palabra me habla que Jesucristo a estas personas llamó. Y los llamó para poder capacitarlos, para poder instruirlos. Amén. Dice que nuestro Señor Jesucristo iba andando por allí y los vio y les dijo: venid conmigo, que yo haré pescadores de alma. Y otra cosa que veía, que estas personas, estando trabajando allí, no dijeron: todavía no terminó mi horario de trabajo, o estoy trabajando, o no puedo ahora. ¿Cómo voy a dejar a mi papá carnal terminando de hacer el trabajo que hemos empezado nosotros? Sino que ellos dejaron todo, hermano, por seguir a Cristo, amén. Y el Señor Jesucristo dice su palabra que le fue enseñando su palabra para que ellos la pudieran enseñar a otras personas, amén. Y me acordaba, amén, que la palabra de Dios nos habla esa transformación que hizo Cristo, esa transformación que fue también por medio de su Espíritu Santo en ellos. Y la palabra de Dios nos habla en Hechos 4:13. Nos habla de Pedro y de Juan, hermano. Amén. Y estas personas eran hombres sin letra y del vulgo. Amén. Y eso significa alguien común. Del vulgo significa alguien común, sin conocimiento. Alguien sin letra significa alguien que no había estado en la sinagoga estudiando de la palabra. ¿Amén? Pero los habla la palabra en Hechos 4:13 y le vamos a estar dando lectura. ¿Amén? Hechos 4:13. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban
y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Dice la palabra que les reconocían a causa del denuedo, de la pasión con ellos, cómo predicaban, de las palabras que fluían, amén, por medio del Espíritu Santo, hablando lo que ellos habían aprendido junto al Señor Jesucristo, amén. Por eso, aquella persona que quizás diga, no puedo acercarme a la iglesia porque fumo o porque no tengo estudio, la palabra de Dios nos habla que el Señor Jesucristo puede obrar en esas almas de igual manera como obró con Pedro y con Juan. Amén. Y quizá haya alguien que diga, no, pero no puedo llegar a la iglesia porque he estafado, he hecho ganancias deshonestas. Amén. Y sabe que la palabra de Dios también nos habla de alguien así. En Lucas 5:27, llamamiento de Leví. Amén. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Esta persona es Mateo. Amén. Y dice que era un cobrador. Amén. Estaba en el banco de los tributos públicos. Amén. Era un cobrador aquella persona. Y se dice que en ese tiempo se trabajaba para Roma. Amén. Entonces la gente lo tenía como traidor porque trabajaba para aquellos que lo estaban subyugando. Amén. Pero no solamente eso, sino que estas personas le ponían un interés aparte para quedarse con esas ganancias. Amén. Siendo que ellos vivían en el mismo pueblo. Pero ¿sabe qué? A esta persona, ¿sabe quién lo llamó? Amén. Lo llamó Jesús. Amén. Lo llamó el Señor Jesucristo. Y esta persona fue un discípulo de él, aprendiendo del Señor Jesucristo y poniendo por obra cada palabra que Él le decía y transformándolo. Quizá esta persona estaba infringiendo la ley o estaba haciendo ganancias deshonestas, pero al momento que Cristo le hizo el llamado, Él no dudó, dejó todo aquello. Quizás tenía riqueza o vivía de eso, y no importándole aquello, dijo, no voy a hacer más esto, voy a seguir a Cristo. Y se alejó de aquello que estaba haciendo mal. Por eso aquella persona que quizás esté pensando, no puedo acercarme a la iglesia por esto o por esto, la palabra de Dios nos habla que sus discípulos, en la situación en la que estaban, pero ellos tomaron la mejor decisión, que fue seguir a Cristo. ¿Ven? Pero también me recordaba a Pedro. ¿Ven? ¿Cuántos recuerdan la historia de Pedro cuando le corta la oreja al soldado romano que arrestó a Jesús? Amén. Aquella persona impulsiva, aquella persona que quizás le gustaba pelear y que él sintió que eso era lo correcto, defender a su maestro de esa manera, pero más
el Señor Jesucristo le demostró que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y hizo un milagro en aquel soldado. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que para Él no hay nada imposible. Allí no había cirujano, no había doctor. Perdón, estaba el doctor de doctores, hermano. Pero aquella persona fue un discípulo de Cristo, diciéndole que cuando Él se fortalezca, pueda fortalecer a los otros discípulos. Amén. Miren cómo fue utilizado de gran manera Pedro. Amén. Pero ya viniéndolos un poquito más adelante, podemos hablar un poco de Pablo. Amén. Aquella persona que perseguía a cristianos, perseguía a aquellos que predicaban en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no solo los perseguía, sino que él tenía la autoridad para matarlos. Y en una parte nos habla que estaba Esteban y que querían buscar pecado en él. Y él predicando de Cristo, amén, se levantaron en contra de él apedreándolos. Y allí se encontraba Pablo, amén, avalando todo aquello. Y no solamente eso, sino que luego le dan carta, sería autorizándolo para poder arrestar a aquel que predicara en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero sale al encuentro Jehová de los ejércitos. Amén. Revelándole que estaba yendo en contra del mismo Dios. Aquella persona que autorizaba para matar gente, que quizás no era digno, pero más para Dios sí. Y lo utilizó de gran manera. Amén. Y los hablo un poco en Timoteo 1:12. El ministerio de Pablo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Entonces, aquella persona que se está preguntando quizá, diciendo, ¿seré digno de buscar de Dios? Quizás pensando que su pecado no tiene perdón. Con la palabra podemos ver que nuestro Señor Jesucristo eligió de lo vil del mundo, de lo menospreciado, para que le sirvieran a Él, para que pueda haber un cambio en la persona y sea glorificado el nombre de Él, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra nos habla en Filipenses 3, del 4 al 8.
Filipenses 3, del 4 al 8. Amén. Y ahí le vamos a dar lectura. Pero sabemos, hermanos, que cuando la persona no tiene de Cristo, no encuentra esa felicidad. O intenta buscar esa felicidad, pero esa felicidad no se encuentra. Amén. Quizá la persona tiene el anhelo de terminar la secundaria, porque ese es su objetivo y esa va a ser su felicidad. Pero cuando termina la secundaria, se encuentra con que tiene que ir a la universidad. Entonces esa persona se empieza a forzar para ir a la universidad y tener su título de lo que él quiso estudiar y lo que quiere ejercer. Pero luego cuando está ese título en la mano, se da cuenta que tiene que buscar un trabajo digno, un trabajo lindo para ejercer aquello que ha aprendido. Y cuando encuentra aquel trabajo se da cuenta que tiene que levantar una casa. Y cuando ya llega a eso, no se llena el corazón, no se llena con ese gozo, esa alegría, esa satisfacción de decir ya puedo hacer lo que anhelaba, sino que ya hay otra cosa más para hacer, que quizás casarse. Y luego de casarse, aún sigue ese vacío y en decir algo más tengo que hacer para que esté mi felicidad completa en su totalidad. Ya sé que es tener hijos. Pero cuando se tiene hijo, aún sigue eso, sin completar del todo esa felicidad. Y para entenderlo un poco mejor, es un círculo que el hombre se va poniendo metas y metas, pero no llega a la felicidad completa, porque en esa felicidad falta Cristo. Es el único que puede llenar eso. Amén. Filipenses 3, 4, del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y en pocas palabras nos da un historial de todo lo que él tenía, de sus títulos, quizás de su linaje, y nos termina diciendo que todo aquello lo estima por basura, porque pudo conocer a Cristo. Cuando uno conoce a Cristo se da cuenta que la felicidad no era el mejor auto, que no era la casa más grande, sino que esa felicidad venía por medio de Cristo, quien pagó un precio muy grande, amén, en esa cruz por cada uno de nosotros. Amén. Esa es nuestra felicidad. Amén. Por eso cuando alguien nos diga no voy por esto, podemos
ir a la palabra y mostrarle a aquellos que fueron llamados por Cristo en la situación en la cual estaban. Pero ellos tuvieron un corazón dispuesto para aprender, para poder cambiar y ser del agrado de nuestro Cristo. Amén. Y para ir terminando, un ejemplo que para mí me resultó muy claro, amén, del hombre con Cristo, de que por qué el hombre siente un vacío cuando está lejos de Cristo, cuando no conoce a Dios y quizá busca esa felicidad en X cosas, en viaje, en cosas que se pueda comprar, o póngale como usted quiera, ¿no? Y como lo podía entender mi persona, y vamos a imaginarnos, amén, un auto que lo haya hecho un fabricante, un auto de último modelo, amén, pero que solamente lo hizo una persona, y esa persona tiene el conocimiento de cada pieza que utiliza ese auto, de en qué momento se debe cambiar el aceite, en qué momento se deben de cambiar las ruedas, o se debe hacer el tren delantero, o se deben de hacer aros, amén. Solamente ese fabricante tiene el conocimiento, amén. ¿Sabe qué? Aquel auto cuando salga a andar, va a andar por un día, por un año, por 3 años, por 5, 10 o 20 años. Pero va a llegar un momento que va a tener alguna falla. Y va a haber alguna pieza que se va a romper, amén. Imaginémonos que se le rompe la bujía, amén. Entonces aquella persona va y no va al fabricante, sino que va a otro lado y le dice: no la conseguimos, tenemos una de tercera mano. Y usted sabe que las de segunda mano son malas, duran poco tiempo. Imagínese una de tercera, menos va a durar. Pero aquella persona dice: me la llevo igual, y va, la compra, la pone en aquel auto, le da marcha y sigue andando, y anda bien por un tiempo. De igual manera somos nosotros, amén. El ser humano puede andar 10, 20 años bien, quizá, pensando que no necesita su fabricante, y su fabricante es Dios, es Cristo. Amén. Pero hay un momento que el hombre tiene esa necesidad porque hay algo que no está andando bien, porque hay una pieza que es la que está faltando, y esa pieza la tiene el fabricante solamente, que es Dios. Pero el hombre busca los placeres de llenar esa pieza, ese vacío, con salir, con comprarse una casa, amén, con tener un buen trabajo. Pero eso hace que el hombre no esté bien, porque no es la pieza que le falta, no es la pieza correcta, sino es algo que está sustituyendo aquella pieza que es la correcta. Pero cuando llega al fabricante, cuando se acerca realmente al fabricante del hombre, que es Cristo, ahí está su Espíritu Santo, que es el que mora
en el hombre y llena esa pieza que falta. Amén. Así somos nosotros, hermano. Así es el ser humano. Por eso debemos acercarnos a Cristo, porque eso es lo que le está faltando a aquel que no tiene de Cristo, esa necesidad. Esa necesidad se llama Cristo. Por eso debe acercarse para que pueda tener esa pieza faltante. Y cuando está esa pieza faltante, es cuando se puede obtener la felicidad, el gozo, el andar correctamente. Amén.